En la lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28. El pasaje del Evangelio de San Mateo que hoy escucharemos habla de una mujer pagana cuya fe es valorada por Jesús por encima de la fe de Israel. Dios no excluye a nadie de su plan de salvación universal. De pie y con el canto de Aleluya nos preparamos para la escucha del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Siéntense un momentito, hermanos. Alabado sea Jesucristo. Que viva Cristo resucitado.
¡Que viva la Virgen María! Hermanos, hoy 16 de agosto acabamos de celebrar la solemnidad de uno de los 4 dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra fe. Ustedes saben que con respecto a la Virgen María, el católico cree 4 dogmas. ¿Cuáles son? A ver si los recordamos. En el orden lógico sería el primero, la Inmaculada Concepción. En el segundo sería la virginidad, virginidad perpetua de María. Otra, van 2, faltan otros 2. Asunción es el último, ese lo vamos a dejar de último, pero falta uno. La maternidad divina de María. María como madre de Dios. Y es como el clavo de donde cuelgan todos los demás, porque María es inmaculada porque es la madre de Dios. María es llevada al cielo porque es la madre de Dios. Entonces, ser madre de Dios, digamos, es como la razón por la cual suceden los otros dogmas. Hoy estamos celebrando, ayer, ¿verdad? Pero quisiera hacer un poquito de referencia. Celebrábamos la solemnidad de la Asunción. Es el dogma más reciente. Lo proclamó el Papa Pío XII en los años 1950 y algo, ¿no? Porque Juan XXIII, que es el sucesor de Pío XII, convocó el Concilio Vaticano II en 1962. O sea que antes de eso estuvo Pío XII y él proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen María. ¿Qué proclama ese dogma? Antes de entrar un poquito en la reflexión del Evangelio de hoy, solamente quisiera que hagamos esa distinción, porque saben ustedes que nosotros decimos que María, la Asunción de María, es distinta de la Ascensión de Cristo. Y no es solamente por cuestiones teológicas, porque se trate de 2 hechos distintos, sino también los orígenes de las palabras son distintas. Por ejemplo, de Jesús decimos que Cristo ascendió. Nosotros celebramos de Cristo. ¿Qué celebramos de Cristo? La ascensión. La palabra ascensión viene del verbo ascender. De ese verbo vienen otras palabras que usamos en el español, como por ejemplo ascensor, ascensorista. El ascensor, saben ustedes que es pues ese cuartito, ¿verdad? Esa cajita que hay en los edificios muy altos. Uno se mete, se cierra la puerta y el ascensor te lleva al piso donde tú quieres ir, para que no uses las escaleras, ¿verdad? Ese es el ascensor. Viene del verbo ascender, que ascender significa subir. También de ahí viene, por ejemplo, el concepto que conocemos nosotros como el ascenso dentro del trabajo. Recibir un ascenso. ¿Qué significa recibir un ascenso? Significa que estabas antes en un nivel y ahora estás en un nivel superior, de alguna manera, ¿no? Todo cambia, cambian las responsabilidades, pero se supone que también tendría que cambiar, ¿verdad?, el aspecto pecuniario, ¿verdad?, la parte económica. ¿De dónde viene, de qué verbo viene todo eso? Dijimos, ascender. Pero cuando hablamos de la Virgen María, la Asunción de María,
el origen no es el verbo ascender. La asunción de María viene del verbo asumir. ¿Cuál es el verbo? Asumir. Son dos verbos distintos. La ascensión de Cristo viene del verbo ascender. La asunción de María viene del verbo asumir. Y el sujeto de ese verbo, no es la Virgen María. No es como en el verbo ascender, el sujeto es Cristo. Él asciende, Él sube, Él va, ¿verdad? En cambio, en el verbo en la palabra asunción del verbo asumir, el sujeto de ese verbo no es la Virgen María. El sujeto de ese verbo es alguien más. Por ejemplo, ayer que se celebraba la Asunción de María, también en nuestra provincia eclesiástica, en El Salvador, hubo un gran acontecimiento eclesial. La diócesis de Zacatecoluca recibió a su nuevo obispo, sucesor de Monseñor Samuel Elías Bolaño, obispo de Zacatecoluca hasta ayer, nombrado por el Papa León XIV, asumió la diócesis un nuevo obispo. Su nombre es Ramiro Landaverde, es de origen chalateco, ¿verdad? Pobrecito, porque ese cambio va a estar duro. Él viene de lo fresco y Zacatecoluca es caliente, ¿verdad? Vamos a orar mucho por él para que no se nos vaya a deteriorar, pero el día de ayer, su ordenación episcopal fue también al mismo tiempo el acto de asunción. ¿Qué significa eso utilizado en ese contexto? Sí, que significa que la diócesis, ¿verdad? Es el día de la asunción de la diócesis por parte del nuevo obispo. ¿Qué significa eso? Significa que el nuevo obispo, ya ordenado, asume la conducción de la diócesis. Notamos la diferencia entre ascender y asumir. Cuando hablamos de la asunción de María, hablamos de la asunción de María. No es ella la que asume. ¿Quién asume? Porque significa que María es asunta plenamente. Nosotros entendemos la palabra María asunta como que María fue llevada al cielo, pero no es ese el concepto. El concepto de la palabra María asunta es como decir María asumida. María es plenamente asumida. Entonces es algo así como que, bueno, es como el cumplimiento de aquellas palabras con las que ella responde al ángel. ¿Recuerdan cómo le dice al ángel cuando el ángel le anuncia? ¿Cómo le responde ella al ángel? Recordemos esas palabritas de la Virgen. ¿Cómo dice ella cuando el ángel ya terminó su discurso? Yo soy, dice, la esclava. Yo soy la esclava del Señor. Yo soy la esclava del Señor. Y esto es interesante, hermanos, que María se haya definido a sí misma como una esclava. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque María, al definirse a sí misma como una esclava, está diciendo, yo no me pertenezco a mí. Yo le pertenezco ¿a quién? A Dios. Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra. Ese hágase en mí según su palabra se cumple plenamente en el misterio de la asunción de María.
¿Qué es entonces la asunción de María? Significa que Dios sabe que María es plenamente de Él. Dios sabe que María es propiedad suya. Entonces la asunción, ¿qué es? Por ejemplo, como volvemos al ejemplo anterior, el obispo nombrado de Zacatecoluca sabía que aquella iba a ser su diócesis. Ayer lo que hizo fue tomar posesión plena de esa posesión, tomar posesión de esa diócesis, ¿verdad? Esa diócesis ahora sí es de él, es su diócesis porque él es el obispo, ¿me entienden? Entonces, al decir la asunción de María es que Dios toma posesión plena de María. Eso es lo que celebrábamos ayer. No es, bueno, y de ahí, de esa acción litúrgica, de esa acción teológica, en el que Dios asume plenamente la propiedad de María, de ahí se desprenden todo lo demás, las demás cosas que decimos de la Virgen María, que fue llevada en cuerpo y alma al cielo, ¿verdad? Que ella ya está en el cielo, que está pues coronada también, ¿verdad? Nosotros decimos que María está coronada en el cielo. Entonces todas esas cosas se desprenden de esa plenitud, de esa plena posesión de Dios sobre María. Entonces nosotros, ustedes y yo, también le pertenecemos a Dios. Ustedes y yo. El día de nuestro bautismo fuimos ungidos con el mismo óleo con el que se ungieron a los reyes del Antiguo Testamento, con el mismo óleo con el que se ungieron los profetas del Antiguo Testamento, con la misma sangre con la que fue ungida la cruz de Cristo. Nosotros el día de nuestro bautismo fuimos ungidos. ¿Y saben lo que dijo el sacerdote cuando nos ungió? ¿Saben lo que dijo el sacerdote? Dijo: te ungimos con este óleo santo para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. A partir de aquel momento, por eso el crisma con el que somos ungidos el día de nuestro bautismo es importante. Y esto hay que decirlo, ¿verdad? Ya no se permite en la iglesia, echar el agua. Mucho cuidado con esto. Esto ya no está permitido. Ningún catequista, ningún delegado, ningún predicador está autorizado para echar el agua a los niños. No estamos autorizados. ¿Por qué? Porque hoy los sacerdotes estamos más cerca de ustedes. Antes la diócesis era de una diócesis, todo el territorio, ¿verdad? Y administrada por 11 sacerdotes. Imagínense cuántos eran en aquel momento. 11 sacerdotes en todo el oriente del país. O sea que un padrecito para poder, se echaba la ruta, ¿verdad? Llegaba a un pueblo, bautizaba, casaba, confirmaba, hacía todo. Se iba para el otro pueblo, bautizaba, confirmaba, casaba. Los compadres eran compadres, pero solo de chupa, ¿verdad? Bueno, no, habían charlitas también. Porque el sacerdote, no había otra forma. Y en ese momento había la autorización para que los catequistas pudieran echar el agua a los niños que estaban en peligro de muerte, sobre todo. Pero esa práctica ya no está permitida. El catequista, el delegado, el servidor, el predicador que hace eso, cae en desobediencia. ¿Por qué?
Porque ahorita yo la comunidad más lejana la tengo a media hora. Y ustedes también, para venir a la parroquia, lo más que empeñan de tiempo para llegar hasta aquí son 40 minutos. Para los sacramentos estamos cerca. No tienen que ir a buscar al Padre allá, lejos, al otro, hasta la ciudad. Sino que aquí estamos. Todas las parroquias tienen bautismo cada mes. Cada mes hay bautismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque es necesario hacer el sacramento completo para los niños. No es que solo le vamos a echar el agua porque está medio asustadito nomás, ¿verdad? Y así, y le vamos a poner padrino de agua y después vamos a llevarlo a la iglesia y le vamos a hacer el resto del sacramento. No está permitido hacer eso. Eso fue un permiso que se dio en el contexto de una grande necesidad pastoral. ¿Por qué estoy diciendo yo todo esto? Porque es que se me vino un poquito a la reflexión, porque el día de nuestro bautismo nosotros somos ungidos con el óleo que consagró en el Antiguo Testamento a los reyes, a los profetas. Y a partir de nuestro bautismo nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros le pertenecemos a Él, somos suyos. Entonces, la muerte, que tanto miedo le tenemos, ¿verdad? La muerte, ¿qué va a ser la muerte? La muerte es el momento de nuestra asunción. Mire, póngale mucha atención. ¿Por qué es nuestra asunción? Y fíjense que en el imaginario popular de nuestra gente está ese concepto. Cuando la persona ya está padeciendo mucho, ya está sufriendo mucho, ¿qué dice la gente? Te pedimos, Señor, que si no es tu voluntad que se va a curar, que te sirvas de Él. Nosotros no pedimos la muerte de nadie. ¿Qué pedimos? Que Dios ¿qué? Se sirva de Él. Eso es otra manera de decir asunción. Este enfermo es tuyo, Señor. Ya está sufriendo mucho, ¿verdad? Asúmelo plenamente. Toma posesión de Él plenamente. Sírvete de Él, ¿verdad? Entonces nuestra muerte, el día de nuestra muerte será eso también. El día de nuestra muerte será el momento en que Dios asume plenamente nuestra vida. Dejamos de vivir en este mundo y pasamos a estar en su presencia plenamente, permanentemente. Porque somos de Él, a Él pertenecemos, de Él venimos y a Él vamos a regresar. Entonces el día de la muerte, ¿qué va a ser la muerte? ¿Qué va a ser el día de la muerte? El día de la muerte va a ser el momento en que Dios nos asumirá completamente. Será el día de nuestra asunción. Ve que no significa que vamos a ir en cuerpo y alma al cielo. Claro, eso va a ser al final de la historia. Vamos a estar en cuerpo y alma en el cielo, sí. Pero en el momento lo que hay es una separación. El cuerpo va a la tierra, el alma va a la presencia de Dios, para decir pues que somos plenamente de Él, somos de Él. Y quisiera, porque bueno, no vamos a hacer toda la reflexión del Evangelio, porque si no de aquí nos vamos a ir como a las 12 del mediodía. Solamente quisiera yo sacar de la liturgia de la palabra de Dios hoy una frase que a veces se nos olvida, hermanos, pero hoy la palabra de Dios nos la ha recordado. Se nos olvida. Y es bueno recordarla. Ha dicho San Pablo hoy, San Pablo a los romanos. San Pablo le escribe a los cristianos de Roma. Y saben ustedes que los cristianos de Roma eran los paganos de aquel momento. Los judíos conocían dos tipos de paganos, los griegos y los romanos. Y los griegos fueron evangelizados por los demás apóstoles, los romanos fueron evangelizados por Pablo.
y por Pedro, los dos, ¿verdad? Pedro y Pablo. Entonces, los romanos eran prácticamente los paganos de aquel momento. ¿Qué les dice San Pablo hoy? Mire lo que les dice, lo que les recuerda San Pablo hoy a los romanos y nos lo dice también a nosotros. Guárdese esta frase, hermanos, porque es como lo que Dios nos quiere dar este día. Dios, dice San Pablo, no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Repitamos eso. Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. El día de nuestro bautismo nosotros fuimos llamados, fuimos elegidos. Nosotros fuimos tomados como propiedad de Dios. Por eso el enemigo nunca nos podrá tocar a menos que nosotros le demos permiso. Todos los casos de posesión, por ejemplo, o de vejaciones malignas, suceden porque nosotros le damos permiso al enemigo de tocarnos. Con jueguitos, ¿verdad? Que la ouija, que este jueguito, que el otro jueguito, que Charlie, que un montón de cosas. Cuando yo estaba cipote eran esas cosas, hoy me imagino yo que son otras, ¿verdad? Pero siempre el enemigo tiene estrategia para poder acercarse a nosotros y hacernos parte de su ejército, para ser de Él. Dios hoy nos recuerda por medio de San Pablo, nunca se arrepiente de sus dones ni de su elección. Siempre vamos a ser suyos. Y aunque a veces pecamos, porque sí pecamos mucho, ofendemos mucho su nombre, nos vamos muy lejos, dejamos de ir a la iglesia, empezamos a meternos en cosas equivocadas, ¿verdad? Él nunca se va a olvidar, Él nunca se va a arrepentir de habernos llamado. Y mientras tengamos vida, mientras estemos en este mundo, mientras haya posibilidad de un mañana, siempre vamos a tener la oportunidad de volver a Él, de recibir su gracia. Entonces, eso nunca lo olvidemos. Dios nunca se olvida de nuestra elección. Y si en algún momento andamos un poco extraviados, perdidos un poco en el espacio, volvamos, acerquémonos, regresemos a la casa del Padre, allí donde Él nos está esperando con todo su amor. Que Él pues nos ayude a comprender ese misterio de su misericordia. Alabado sea Jesucristo. Pongámonos de pie.